Bueno, pues buenas tardes y autoridades académicas, judiciales, acabo de saludar. Religiosas no va a poder venir el obispo, llega dentro de un ratito. Muchas gracias por venir y bienvenidos todos. Voy a presentar de una manera muy breve a don Higinio Marín, que es el primer conferenciante de hoy por la tarde. Nacido en 1965, padre de familia y profesor de filosofía en la Universidad Cardenal Herrera del CEU de Valencia, Elche, desde el año 2006. Ahora toca, por protocolo académico, esos minutos un poco aburridos donde tengo que citar muchas obras, pero el autor aquí, con modestia, me ha pedido que por favor suprima esto, pero sí debo decir, por supuesto, que ha sido profesor en la Universidad de Navarra, en Murcia, y que es miembro de consejos académicos, comités de investigadores, consejos rectores y consultivos en diferentes instituciones de prestigio. Sí quiero citar por lo menos alguna obra suya. Hoy he conseguido esta, que me ha hecho mucha ilusión, Humano, todavía humano, su último libro, Civismo y ciudadanía. Quizás, si ustedes curiosean, el más conocido en Internet y el que más elogios yo he podido ver que ha recibido es Teoría de la cordura. Y terminado esta parte, les hago en un minuto una confidencia personal. Hace 2 semanas yo no sabía quién era don Higinio Marín. Y cuando me pidieron que preparara esta charla, hice mis deberes. Y les ruego a ustedes que lo hagan. Van a disfrutar muchísimo y van a aprender un montón. Solo tienen que teclear en Google Higinio Marín. Y les saldrá primero una conferencia, 45, 50 minutos, y después otra, de hora y poquito, deliciosas, muy divertidas y para mí muy, muy didácticas. Y recomiendo también Higinio Marín Blog, Higinio Marín Blog, así ustedes no se olvidan. Entren cuando quieran y en las próximas semanas van a encontrar ahí, ojalá que hubiera más artículos, pero hay pocos y preciosos artículos de diferentes temas muy, muy interesantes. Así que, sin más, la conferencia de hoy, Corrección política, orígenes y evolución. Higinio, adelante. Pues muchas gracias por tan amable presentación. Yo puedo aspirar a ser muchas cosas, pero divertido, casi seguro que no. Pero ya se ve que el afecto hace mucho. También muchas gracias a la CDP y a la organización de las jornadas católicos y vida pública. Y con mucho gusto, y si ustedes me disculpan por evitar cualquier clase de prolegómeno, voy ya al asunto, que hay que ser estricto con los tiempos. Se me propone que hable sobre la corrección política y los riesgos o las amenazas que comporta respecto de la libertad. Claro, lo primero que habría que ver, esto es muy de filósofo, es qué es la corrección política, hacernos una cierta idea, ¿no? A mí se me ocurre proponerle con carácter preliminar, o sea, casi como un bosquejo, que podemos definir la corrección política por un conjunto de prescripciones, de restricciones ambientales sobre lo que se puede decir, sobre lo que se puede hacer. Es verdad que esa definición, incluso con carácter preliminar, se queda corta, porque no se trata de meras restricciones, ¿verdad? Se trata de restricciones que tienen el correlato o el respaldo coercitivo de una opinión pública que reprocha o incluso de un orden cultural que sanciona, e incluso, como en nuestro caso, no solo todo eso, sino de un orden legal que de manera creciente va definiendo como delito actuaciones que son sencillamente el ejercicio de la pluralidad democrática más elemental, ¿no? Bueno, pero mantengámonos en esa generalidad de la definición preliminar, que se trata de unas restricciones de naturaleza ambiental con un cierto elemento coercitivo o punitivo. ¿Por qué?
Pues porque esa consideración nos deja ver que, al menos en este orden, no si vamos al otro, pero al menos en este orden, se trata de un fenómeno recurrente. No solo recurrente, sino permanente. En todos los sistemas sociales, en todas las comunidades, en todas las tradiciones, hay un conjunto de restricciones al respecto de lo que se puede decir y de lo que se puede hacer. Y las ha habido de toda naturaleza. Yo les voy a llamar la atención sobre 3 formas, que además creo que están secuenciadas históricamente. O sea que ha habido restricciones y muy severas sobre lo que se puede decir, lo que se puede hacer de naturaleza religiosa. La inmensa mayoría de las sociedades antiguas tenían unas restricciones con una dimensión punitiva muy considerable acerca de lo que se podía decir y de lo que se podía hacer. También las sociedades cristianas. La herejía era un caso de una cosa que no se podía decir. Y bueno, y lo que a uno le podía pasar, pues cambia y matiza según las épocas y según los lugares, pero en cualquier caso no era algo del agrado de nadie, ¿no? Los sistemas sociales que se definen en sus límites y en sus normas a partir de una fuente religiosa han generado sistemas muy coercitivos acerca de lo que se puede decir y lo que se puede hacer. Es verdad que en su transformación en estados modernos eso ha cristalizado en lo que hemos conocido como confesionalismo. El último confesionalismo católico que ha habido en Europa ha sido Franco. Un confesionalismo al menos relativamente efectivo, porque teóricamente incluso, la Gran Bretaña sigue siendo un régimen semiconfesional, ¿no? Con la cabeza del Estado y de la Iglesia en la misma persona. Y es verdad que en la primera forma de los estados modernos, en toda Europa, tanto católicos como protestantes, había sistemas de restricción, de exclusión de sujetos. Así siguen siendo los regímenes islámicos. Muy fácil reconocer los confesionalismos, sean de la matriz que sea, antigua o moderna, porque son los lugares donde el pecado, que es una transgresión de naturaleza religiosa, es elevado a la condición y a la categoría de delito. Donde el pecado es delito, hay una matriz religiosa que fija y define las restricciones de lo que se puede hacer, de lo que se puede decir. El Estado de Franco fue un Estado inicialmente confesional, muy estrictamente confesional, y hay que decir por qué. Porque la verdad se merece que la digamos, nos guste o no, que alentado y auspiciado por la propia Iglesia jerárquica, tanto la española como la romana. Hasta que después del Concilio Vaticano II, pues dejaron al pobre Franco con la brocha en la mano y sin escalera, porque fue el propio Vaticano el que desautorizó esas formulaciones. Y bueno, bien. Pero hemos formado parte de una historia en la que quienes discrepaban de nosotros en cuestiones de conciencia y en cuestiones de actividades públicas, pues recibían una... Es verdad que no había alternativa visible. No hablo del siglo XIX, no hablo del anterior. No había alternativa visible porque, por difícil que nos resulte concebirlo, lo político y lo religioso no se habían digregado. No habían compuesto esferas de la existencia ni de la conciencia de naturaleza distinta. Y, por tanto, llamarles confesionalismos, a utilizar un término que es propio de los estados modernos y retrotraerlo históricamente es un cierto anacronismo distorsionador. Pero es bueno saberlo, es bueno saberlo. También ha habido, y con una fuerza punitiva muy severa, restricciones ambientales de naturaleza aristocrática. Les recomiendo un libro, se llama La sociedad cortesana, de un sociólogo, se llama Norbert Elias, donde cuenta cómo toda la sociedad cortesana se constituye sobre la distinción elaborada de los modales
de lo que se puede decir, de lo que se puede hacer, de lo que es el decir una cosa y el hacer una cosa inducen en los sentimientos y en las disposiciones morales, hasta formar lo que se conoce como la sociedad cortesana. Esa sociedad cortesana era muy severa en sus restricciones y en sus exclusiones. La condición de rusticidad que recaía sobre cualquiera que no conociera esos códigos simbólicos en las maneras de decir y en las maneras de hacer, era una condición que excluía, por ejemplo, de cualquier carrera pública, de cualquier posición pública, de cualquier relevancia de naturaleza social. Y esas restricciones sociales, si quieren ustedes, ya no con fuerza punitiva ni coercitiva, pero siguen residualmente en las microsociedades elitistas que pueden estar acantonadas desde campos de golf a urbanizaciones y que hoy día tienen una importancia social muy menor. Pero en su día la tuvieron y constituyeron lo que conocemos como el antiguo régimen, o sea, como los estados, la forma naciente de los estados que... Y por último, me parece que ha habido también, esto es bastante obvio porque lo hemos vivido nosotros, restricciones de naturaleza ambiental sobre lo que se puede decir, lo que se puede hacer, severísimas, no menos, sino más que las anteriores, de naturaleza política y ejercidas desde los estados modernos, ya completamente desprendidos de sus connivencias con el ámbito religioso y, por supuesto, de sus connivencias con el ámbito ético, estético que suponen las sociedades aristocráticas y que ha compuesto los totalitarismos que Europa ha padecido durante el siglo XX. En toda la historia de la humanidad no hay un sujeto parangonable en su gloria nefasta a don José Stalin. Bueno, probablemente Mao, pero... y eso es un episodio no oscuro, sino negro. Ni la peor de las fórmulas, en el peor de los estados de confesión puritano-luterana, que eran con diferencia los más estrictos y los más severos y los más crueles. Es parangonable con lo de Mao o con lo de Stalin, pero los ha habido. Entonces, este asunto es interesante porque quiere decir que nosotros padecemos una variante que tiene como singularidad, y esto forma parte de nuestro problema, el que es ejercida en el contexto de sociedades que se ufanan y que se llaman democráticas, que son precisamente unas sociedades constituidas sobre la pretensión, sobre la aspiración de mantener una división entre Iglesia y Estado, de mantener una igualdad a salvo de aristocratismo elitista y de garantizar una pluralidad libre en el ejercicio no ya de la conciencia personal, sino de las acciones civiles y públicas. Eso es lo llamativo, eso es lo sorprendente, eso es lo nuevo. Y si quieren ustedes, eso es lo sangrante, porque se hace en nombre de la democracia y como preservación de la democracia, con lo cual los que quedan excluidos de esos criterios de corrección, lo que resultan ser son antidemócratas, liberticidas. Y esto es lo interesante y esto es donde está la singularidad de nuestra situación y donde hay que estudiarla y saber, vamos, donde a mí me parece que el asunto se vuelve para nosotros contemporáneo. Ahora, dicho eso y puesto el asunto sobre el tapete y ahora se ve que ¿de qué va la corrección política? ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué buscan? ¿Qué órgano colectivo e individual intentan transformar con una cirugía? Mi propuesta es que la corrección política quiere transformar el sentido común y se lo tengo que explicar y justificar. La manera con la que el poder tiene acceso al sentido común es precisamente el lenguaje. Quien tiene en su mano qué se puede decir y qué no se puede decir, y ahora ya no me refiero a qué se puede decir y qué no se puede decir con sanción pública
o con juicio de falta. No, me refiero a una cuestión más estructural. Quien tiene en su mano definir qué se puede decir con sentido y qué, si se dice, no tiene sentido, ese sujeto tiene el sumum del poder, que es el poder sobre el sentido común, que es el poder sobre el campo de lo que se puede decir, de lo que se puede sentir, de lo que se puede pensar y de lo que se puede desear con sentido. Y entonces no estamos ante una, como ustedes saben, en ningún derecho positivo, ni medieval, ni siquiera del antiguo régimen, se le ocurría a nadie sancionar los pensamientos, ni los sentimientos. A los buenos de los conversos moriscos o judíos se les pedía fidelidad al rito, al sacramento, pero nadie les pedía que no sintieran nostalgia o que lo pedían que no la expresaran, porque el derecho juzga de hechos. El nuestro no, el nuestro juzga de sentimientos. Y delito de odio es una institución para estudiar. O sea, ¿qué es un delito de odio? O sea, ¿de verdad odiar es un delito? Sí, es un delito. Sí, se ha producido una reformulación de la convergencia entre la conciencia y, o sea, se ha vuelto a configurar lo que es pecado en delito. Eso sí, un pecado que ahora no es de naturaleza religioso trascendente, es de naturaleza religioso civil. Y por eso les he hecho antes la glosa de las 3 formas secuenciadas históricamente en las que ha habido restricciones de naturaleza ambiental, la religiosa, la aristocrática y la totalitaria o estatal, porque a mi juicio, y ese es el otro aspecto de mi propuesta, esas 3 dimensiones están sintetizadas y reactualizadas en lo que conocemos como corrección política. No es posible convertir el odio en un delito si sencillamente las cuestiones de conciencia, los acontecimientos de la conciencia no son materia punible. Pero eso es el pecado. Eso no es un acto de naturaleza pública. Dice, bueno, si no se manifiesta, si se manifiesta en una simple conversación, eso es delito de odio. Si se manifiesta en una simple no digamos ya en un texto, sea electrónico o físico, es la restricción más severa respecto de la libertad de expresión, respecto de la libertad de cátedra, respecto de la libertad que hemos visto en mucho tiempo y, como ustedes saben, y yo también me temo, esto no ha hecho más que empezar. Esto no, como el chiste, esto no se va a quedar así, esto se va a hinchar. Bueno, voy a intentar seguir explicando para que se vea qué es el sentido común y para que se vea qué es el órgano que están intentando manipular. Porque, a pesar de que parezca que es una obviedad, no lo es. Y lo voy a intentar hacer poniéndoles un ejemplo, para intentar entender qué es eso de tener sentido o no tener sentido una cosa que se puede hacer o que se puede decir. Si mañana cualquiera de ustedes o un vecino de ustedes se levanta y se lo encuentran a ustedes en el ascensor o en la calle con su hijo pequeño y le preguntan que a dónde va y les dice que van aquí al monte que tengan ustedes más cercano, el que sea, y le dicen, hacer un poco de senderismo, y dice, no, es que Dios nuestro Señor esta noche me ha pedido que lo mate y entonces pues voy a sacrificarlo. Entonces ustedes pensarán que es una broma macabra, mirarán con compasión al niño y al padre con algo que no es compasión, se asegurarán de que no es una broma y entonces seguro que se resisten a abandonarlo y que empiezan a darle razones y si no atiende a razones empezarán ustedes a echar las manos encima y pedirán ayuda y si no lo consiguen pedirán ayuda a un policía y si llega la policía y él se
se acuartela en una panadería, pues llamarán ustedes al párroco y el párroco al obispo y todos unánimemente les diremos que deje al chaval, que está delirando, que seguro que no ha sido Dios, que Dios no pide esas cosas, que es seguro que Dios nos las pide y que no tiene sentido lo que está diciendo. Pero la mayor parte de ustedes saben que les he hecho una adaptación moderna de la historia de Abraham, al que Yahvé una noche en sueños, su ángel le pidió que cogiera a Isaac y que lo llevara a matar, y lo llevó. ¿Por qué a Abraham, cuando lo leemos, nos parece que no estaba loco o delirante? Y a él mismo fue capaz de creer que aquello era realmente un mandato divino. Y él mismo fue capaz de llevar al hijo y estar dispuesto a hacerlo y alzar la mano con el puñal. Pues porque Abraham vivía en un mundo en el que eso tenía sentido. Todos sus vecinos, todas las religiones de todas las tribus, de todas las etnias que él había atravesado y con las que tenía contacto, habían practicado o practicaban sacrificios humanos. Todas. Abraham está, desde el punto de vista antropológico, en un contexto en el que eso tiene sentido. La Biblia no dice que Abraham fuera con indiferencia, ¿no? Dice que cogió a su muy amado hijo Isaac y que lo llevó. O sea, ciertamente, se merece todos los elogios unánimes como padre de la fe, como padre de los creyentes, porque un filósofo danés que trata este asunto, que es Søren Kierkegaard, se deshace en elogio porque ciertamente. Y las espiritualidades más fideístas suelen tomar como figura emblemática, más fideístas, bien sean de tradición luterana o de tradición católica, suelen tomar a Abraham como el paradigma de la fe, porque lo que resulta ser un absurdo desde el punto de vista racional es, sin embargo, algo que uno está dispuesto a hacer por el mandamiento divino. Pues lo siento, pero falla la mayor. No era absurdo. No lo era en el contexto histórico, cultural y antropológico en el que Abraham recibió esa llamada. Si ustedes y yo hoy seríamos incapaces de hacerlo, incluso aunque nos despertáramos con la certeza de que el mismísimo Dios nos lo ha pedido, y se nos rompería el corazón o se nos rompería la cabeza, y seríamos de todo, y si se diera el caso extremo de que fuéramos capaces de hacerlo, no quedaría de nosotros más que añicos, con nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra estructura psíquica completamente deshecha. Es porque entre ustedes y Abraham, media una mutación trascendental del sentido común. Una mutación de la que el relato de lo que Abraham hizo es el primer episodio. El episodio de un Dios que no pide sacrificios humanos y que dice que los sacrificios humanos están fuera de lugar y que no hay más hijo que pueda ser sacrificado por un padre que el suyo, que va a venir en rescate de todos los hijos. Los señores de Extremadura y de Castilla y de Andalucía y del País Vasco y de Galicia, que fueron a México en el 1500, no eran nada sofisticados y no habrían sido tenidos por los cortesanos del 17 y 18 nada más que como primitivos rústicos. Pero se encontraron a unos sujetos que cultural e históricamente y antropológicamente estaban en la misma edad que Abraham, los aztecas, los incas. Sujetos en los que el sentido común no solo no repugnaba, sino que alentaba a que eso se hiciera por criterios de sensatez, porque los dioses requerían esas compensaciones. Eso es el sentido común. El sentido común, los romanos, como saben ustedes, Rómulo mató a Remo. Rómulo mató a Remo porque Remo saltó un surco, una línea en el terreno con la que Rómulo había señalado por dónde iban a ir las murallas de la ciudad, con una lira, que es un arco, un arado. A quienes saltaban el surco abierto con la lira, los romanos decían delirare, o sea, deliran, están fuera del sentido común.
hacen lo que no se puede hacer con sentido y dicen lo que no se puede decir con sentido. El sentido común es el marco fuera del cual lo que se hace cae en el delirio, cae en la insensatez, en la demencia, que es exactamente lo que los promotores del sentido común, de la corrección política contemporánea, quieren que nos pase a ustedes y a mí. Que las cosas que decimos devengan delirantes, devengan sin sentido, devengan absurdas. Y porque esa marginalidad, que por cierto es la marginalidad de la tradición grecolatino-cristiana, esa marginalidad es el proyecto histórico-cultural que les anima. Porque son los heraldos del nuevo Occidente. Y Occidente es, entre todas las tradiciones culturales, la única que se ha propuesto un futuro que requiere su autoextinción, que requiere su autocancelación y que requiere la marginalidad delirante de los que son reductor acantonados de un sentido común antiguo. O sea, yo y muchos de los que están ustedes aquí. Porque creen en libros antiguos. ¿Les suena a ustedes eso de ser delirante y demenciado porque uno cree, toma como realidad libros antiguos que no son más que ficciones? Don Quijote. Que es exactamente el estatuto epistémico, o sea, el estatuto del saber, de la razón y del corazón que está pretendiéndose mediante un proceso que nosotros presenciamos como espectadores en primera fila, está pretendiéndose que tenga lugar y cuya marcha, hay que decirlo, es rauda y exitosa. Así que estamos aquí, permítanme la broma, como aquellos galos en aquel dibujito en un extremo de la Galia, pensando que estos romanos están locos cuando es el mundo el que empieza a pensar que somos nosotros los que estamos locos. Por seguir la metáfora, que no es muy buena, podemos confiar en la pócima porque existe, pero... y nuestros druidas, que también existen, pero nuestra situación es comprometida. Por eso, precisamente, me parece, no lo digo porque esté aquí el presidente, que es mi amigo y además no tengo manera de ganar en su opinión, o sea, es irrecuperablemente mala, pero diré que por eso actos como este, como el debate, como las universidades de CEU, son auténticos baluartes, lo son, en la medida en la que estén animados y habitados por ese espíritu de resistencia, aguerrida, pero al mismo tiempo argumental. No basta con apretar los dientes. Hay que, y tenemos que pensar, y tenemos que ver qué ha pasado, dónde se ha originado esa pulsión autosuicida de Occidente. ¿Dónde y qué dirección tiene? Déjenme que les cuente una anécdota. Vuelvo a esto, pero no quiero olvidarme de la anécdota. Hace ya un tiempo, una amiga me contó que, no sé si había una fiesta de cumpleaños en su casa, su hija tenía 11, 12 años, una cosa así. Y estaba preparando los sándwiches o lo que fuera, y entonces escuchó la conversación que tenían los amigos y las amigas de su hija. 10, 11 años. Y entonces oyó que uno o una preguntaba: ¿y vosotros qué sois? ¿Homosexuales u heterosexuales? No sé, ustedes, yo es que soy de pueblo, pero yo a los 11 años, si me preguntan eso, le tiro una piedra al tío. Pero yo había pensado, yo soy chico, o sea, no, ¿qué voy a ser? Pero, claro, estos quedaron ahí en la perplejidad. Y entonces una, porque ellas son más listas, tuvo la ocurrencia de decir, yo de momento, dijo, bisexual.
que si hubiera sido una chica de pueblo habría dicho, yo de momento nada, no está en mi mundo, ¿de qué me estará hablando? Pero en traducción, en el lenguaje contemporáneo, significa bisexual. Claro, cuando mi amiga me contaba esto, aparte de las risas, a mí se me estaba helando el corazón. Nada significa bisexual. Significa, ya veré, una cosa o la otra. Eso es la revolución del sentido común. Eso es manipular lo que se puede decir, manipulando al mismo tiempo lo que se puede pensar, lo que se puede sentir, lo que se puede desear. Esas niñas crecen pensando que su deseo no está direccionado y que va a requerir de actos voluntarios suyos de naturaleza electiva y que terminará por decidir si son heterosexuales o homosexuales o bisexuales o en fin, saben ustedes que es imposible seguir el ritmo de la nomenclatura trans. Eso es. Esa es la señal del triunfo. Esa es, con perdón por utilizar una imagen que tengo ahora muy en la cabeza, que estoy leyendo una biografía del capitán. Eso es un ceriñola, como Dios manda. O sea, eso es una victoria en la línea misma de... Nosotros no podemos... otros en nuestro lugar han podido, porque no estaban en esta tesitura y no la hemos buscado. Y no tenemos que asumir, por lo menos los que somos padres de familia, riesgos que no sean los innecesarios. Pero es que hoy el riesgo es constante. Es que lo que los profesores decimos en clase, aunque no lo grabe cualquier alumno, lo que escribimos, los libros que hemos hecho, y ustedes en cualquiera de sus manifestaciones. Y entonces no queda más remedio que agarrarse a Santo Tomás Moro y decir, bueno, yo como tú no voy a buscar ningún riesgo innecesario, pero nos va a hacer falta el aplomo de sin buscar el martirio. Esperemos que no, físico. No necesitan el martirio físico, ni lo buscan, ni lo pretenden. Ellos buscan un martirio civil, una desautorización epistémica en el orden de los saberes y una desautorización del sentido común en el orden de la convivencia. Ahora, ¿dónde se origina esto? O sea, ¿cuál es la clave, en mi opinión, que da lugar a esto? Yo no es que le tenga manía, que no le tengo manía, tampoco le tengo particular afecto, pero tengo que decir que le he leído mucho y con provecho. Yo creo que el asunto empieza en Lutero, y no por la mayor parte de sus tesis teológicas, sino porque Lutero es la persona más influyente que introduce un modo de pensar en la tradición europea, muy influyente. No hay autor probablemente del siglo XV-XVI con la influencia que va a tener Lutero. Y ese modo de pensar es lo que los filósofos llamamos un modo de pensar dialéctico, pero que ustedes van a poder entender directa e inmediatamente si les digo que el Lutero creía y practicó que afirmar una cosa implicaba la negación de otra y que no era posible afirmar algo sin negar algo. Más todavía, que la afirmación tenía siempre el contexto de la contraposición antagónica. La ley o la gracia, la libre interpretación de los textos o el magisterio, la vida interior y de fe del creyente o la tradición. Y esa manera de pensar, que es en gran medida buena parte de las tesis teológicas de Lutero, están establecidos en términos dialécticos, que tiene precedencia la conciencia subjetiva del lector silente y solitario de la Biblia o el magisterio de la jerarquía, el sentimiento, la ecumene local de una comunidad de observantes y de lectores de la Biblia o la tradición. Son todo oposiciones. Eso va a terminar componiendo la cultura moderna por un proceso que no, obviamente no, este no era el lugar, pero créanme que
podría dar razón de lo que les voy a decir, hasta el punto de que las relaciones sociales, las relaciones culturales, las relaciones generacionales se piensan siempre desde la matriz moderna del antagonismo dialectizado. Vamos a ver, uno puede encontrar en la literatura clásica a muchos hijos que matan a sus padres. Y además hay que decir que tenían, no voy a decir que buenos motivos, pero en fin, tenían sus motivos. Cuando el hijo no era nada hasta que el padre muriera, la tentación de adelantar, aunque fuera levemente, la muerte del padre es comprensible. No digo que sea disculpable, pero es comprensible. Y si además lo que uno iba a heredar era el reino y pasaba de ser el príncipe de no sé qué a ser el rey, pues eso, pues en Dinamarca, en España, sí, es comprensible. Pero no encuentra nunca la declaración de que haya un antagonismo belicoso y hostil entre las generaciones. Nunca. Más todavía. Todo el mundo antiguo se estructura sobre la continuidad emocional, pero identitaria, psíquica, moral de las generaciones. Todo el mundo antiguo. Pues eso es lo que pasa. Es el último episodio, es el que pasa en lo que conocemos como la Revolución del 68. Pero antes de eso han estado los explotados. La relación entre el patrón y el obrero es una relación de explotación. La relación entre los padres y los hijos es una relación de explotación en Marx y sus seguidores. La relación entre el padre y los hijos va a ser una relación de represión desde Freud y sus seguidores, confirmado en el mayo del 68. Y la relación entre los poderosos y los no poderosos es una relación de opresión desde que se piensa en la Revolución Francesa. Y ahora ya tenemos el poder, el deseo y la sexualidad y la propiedad pensados y estructurados según categorías dialectizadas que son la opresión que ejerce el poder sobre los indefensos, la represión que ejerce el padre, la moral, la religión y la tradición sobre los deseos de los hijos y la explotación que hacen los poderosos, los plutócratas sobre los desposeídos. Y esa urdimbre ha estructurado no solo buena parte del orden institucional de las sociedades contemporáneas, sino de las mentalidades contemporáneas. Y todo eso cuaja a partir del 68 con... me sale preguntarles si me siguen, pero eso es una manía de profesor. Pero como soy profesor, ¿y qué manía voy a tener si no es la de profesor? ¿Me siguen? Ay, muchas gracias. Esto me tranquiliza. Todo eso se plantea en términos generacionales, que no son simplemente generacionales porque son estructurales. Vamos a ver, para ser joven no hay que tener 25 años, salvo en sentido biológico. Para ser joven basta con no considerar que nada de mi pasado biográfico es vinculante con carácter incondicional. Porque si nada en mi pasado biográfico es condicionante con carácter incondicional, yo estoy siempre en el principio, me mantengo siempre en el principio de mi vida. Soy joven y puedo empezar cuando quiera. Sí, es verdad, con 25 elegí a Teresita, pero al respecto de Teresita me he reservado desde siempre el derecho a volver a elegir, porque ninguno de mis vínculos es incondicional. ¿Se entiende? Y entonces yo soy un joven, es la juventud perpetua, contada por Oscar Wilde en Dorian Gray de manera metafórica, pero que nosotros hemos ejecutado legalmente. El divorcio es la disolución de la única institución que generaba un vínculo libre de naturaleza incondicional. Y por tanto, creamos conciencia y subjetividades. Yo no he dicho que esté en contra de que haya ley de divorcio en una sociedad civil de naturaleza plural, no he dicho eso. Lo que digo es que si ese es el patrón
y el paradigma, no solo predominante, sino el exclusivo, el que hace la pedagogía social de las leyes. Y no hay contraposición ni discurso razonable en su contra, porque eso es delirante, que es en la situación en la que estamos, ¿se entiende, verdad? Entonces se allana, se arrasa del orden civil el residuo institucional de la posibilidad de que los hombres se hagan entre sí promesas de naturaleza incondicional. Y si los hombres no se pueden hacer promesas de naturaleza incondicional porque no hay institución en las que las puedan objetivar, y porque, a consecuencia de que no hay instituciones donde la puedan objetivar, no tiene sentido decirlo, ni hacerlo, ni se puede sentir, ni se puede desear, porque la pedagogía social termina metamorfoseando así los corazones de los hombres. ¿Me siguen, verdad? Sí. Pues si eso es así, entonces eso es estar loco. Y es una locura. Ya está. Y entonces no hay promesa, y si no hay promesa incondicional, no hay pasado, porque todo pasado es revisable. Y ese es el sujeto. Me siguen, ¿verdad? Ahora, piensen ustedes lo que hemos visto del sujeto respecto de la comunidad. Y verán ustedes que el futuro solo es posible en las comunidades que cancelan toda dimensión vinculante de su pasado. Porque si no, no tienen lo que tiene un joven. ¿Qué tiene un joven que no tiene un anciano? Un joven tiene futuro. Y tiene tanto futuro como menos pasado tenga. ¿Me siguen? Y ustedes son unos ancianazos, aunque tengan 25 años. ¿Por qué? Porque tienen pasado. Porque han hecho promesas que le parecen vinculantes, porque tienen lealtades, porque se vinculan con un pasado que es transgeneracional, porque creen en el magisterio, en la tradición, en los linajes familiares, en las sagas afectuosas. Y ustedes son... Bueno, lo de Carca es ya cariñoso, para lo que son ustedes. Ya, me queda muy poquito. He pedido que me avisen y la organización, con todo sentido y justicia, pide que ese asunto. Pero solo les apuntaré las cosas que le quería decir. Hay que llevarse un pelín de cuidado con esto de no tener pasado y tener todo el futuro disponible perpetuamente, porque el que tiene más futuro y no tiene ningún pasado es el niño. Y antropológicamente esto hace visible hasta qué punto este proyecto antropológico, cultural y político es un proyecto infantiloide, de infantilización de la conciencia, de infantilización de las sociedades, de una infantilización que en términos culturales se llama incultura. Déjenme solo que les dé una prueba pequeñita de lo que les quiero decir. De hasta qué punto el pasado, como depósito de un sentido común que hay que erradicar, está proscrito. Si ustedes se dedicaran al diseño, la gente que se dedica al diseño, espero que no haya nadie aquí. Bueno, da igual, yo les tengo cariño a todos, pero son gente peculiar, muy peculiar, ¿no? Entonces, poca gente, trabaja con una presión tan intolerante, ¿no? Como ellos. ¿Por qué? Porque si alguien que se dedica al diseño quiere hacer algo actual, realmente actual, en lo que hace no se puede encontrar ningún trazo de algo precedente. Porque todo trazo que sea de algo precedente es un residuo condicionante, que además delata la falta de originalidad que al respecto ha tenido el sujeto. De tal manera que si el diseño tiene que ser actual, tiene que ser de lo nunca visto. Y lo nunca visto es algo futurista. Y para ustedes y para mí,
una cosa solo es actual si es futurista, si es rompedora, si no hay trazo de lo antiguo, si es lo inesperado, lo nunca visto. Lo nunca visto es el lema comercial por excelencia, lo nunca visto. Claro, lo nunca visto es la objetivación en procesos de producción de bienes ordinarios, eso, o sea, nada es presente si no es futurista. El presente es puro futuro. Y ahí se pone de manifiesto cómo se ha consumado, aunque sea en este ejemplo o anécdota, que no es el pasado el que da forma al presente, sino que es el futuro el que da forma al presente. Esos futuros, esas formas futuristas que forman nuestro presente tienen además una cualidad muy particular. Y es que no se hacen nunca antiguas. Esos futuros que fueron han dado lugar a una nueva categoría que para mí es muy interesante desde el punto de vista de la filosofía de la cultura, que es lo vintage. Lo vintage no es antiguo, es un futuro que se ha vuelto viejo, que es otra cosa. Y que está ahí para reciclarlo o para restaurarlo, pero es un futuro que se ha vuelto viejo. En el pensamiento político pasa exactamente lo mismo, en el pensamiento moral pasa exactamente lo mismo, en el pensamiento político, la utopía. La utopía es un futuro que se hace viejo, pero que no se vuelve antiguo, porque si se vuelve antiguo se vuelve pasado, y si se vuelve pasado... Y lo que no quepa en ese campo es delirante. Es como decir, es pretérito. Es tradicionalismo. Es restricción liberticida de lo que se puede hacer y de lo que se puede pensar y de lo que se puede sentir y de lo que se puede desear. Muy bien, no, quiero ser obediente y acabar. Les diría alguna cosa más, pero entiendo que hay tiempo para las preguntas y que ya saben ustedes que lo que el ponente nos dice, lo dice luego en las preguntas, sean las preguntas las que sean. O sea que